Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Un saludo muy especial desde acá, desde Soledad Atlántico y de Barranquilla. En la noche de hoy vamos a estudiar la conferencia número 25 de la fase A, que se titula Exoterismo, Pseudoesoterismo y Esoterismo. Bien, este tema tiene como objetivo fundamental que tú puedas aprender a diferenciar estos tres tipos de escuelas, la escuela exotérica, la escuela pseudo esotérica y la escuela esotérica. Son tres cosas completamente diferentes. Muchas veces las personas confunden los libros que hablan del esoterismo con el verdadero esoterismo como tal. Puede que exista algún libro que toque esos temas, sí, muchos libros, pero el libro no deja de ser libro. Si el verdadero esoterismo no está escrito como tal, el verdadero esoterismo se tiene que vivir, se tiene que experimentar. Ahora, también se confunde mucho el esoterismo con el pseudoesoterismo. Sí, porque ya ahí encontramos muchas escuelas que enseñan un falso conocimiento oculto. Sí, a pesar de que de pronto enseñan a despertar poderes, enseñan a utilizar ciertas cosas, resulta de que en el fondo no es ninguna enseñanza esotérica, porque no busca el bien de la humanidad ni la autorrealización del ser. Entonces, es importante que comprendamos eso y lo vamos a ver a lo largo de este tema el día de hoy. Bien, bueno, resulta lo siguiente, cuando hablamos de exoterismo, la palabra exoterismo significa conocimiento exterior. Sí, el conocimiento exotérico lo recibimos nosotros a través de libros, a través de conferencias, de charlas, aquí virtualmente como lo estamos haciendo también. Proviene del mundo exterior de cualquier manera. Entonces, cualquier libro que se lea, folleto, cualquier charla, cualquier curso que se realice es exotérico, ¿sí? Un conocimiento exotérico porque proviene del mundo exterior. Ahora, ¿qué sucede? Cuando una persona cumple los requisitos para recibir la enseñanza de los tres factores, ¿sí? Para recibir el conocimiento que le permita llegar al despertar de la conciencia, ese individuo eh, cumple una frase que dice, de 1000 que me buscan, solo uno me encuentra. ¿Por qué? Porque de 1000 personas que tienen inquietudes espirituales, 999 van a parar al pseudoesoterismo, van a parar a las religiones y al fanatismo religioso. De todas ellas, de 1000, solo una llega a conocer la enseñanza que le lleve al despertar de la conciencia. Solamente llega a conocerla, no se queda nada más ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien recibe el conocimiento que le permita autorrealizar su ser, inmediatamente se le abren dos caminos, ¿sí? Viene lo que es el camino del creyente y viene lo que es el camino del práctico. El camino del creyente es el que eligen en la mayoría de personas. Encontramos allí que la persona recibe el conocimiento, pero solamente lo toma como una enseñanza más para su intelecto. Si solamente intelectualizan lo que aprenden, lo convierten en una teoría más que no va a servir absolutamente para más nada. Toda teoría se dice que es gris, solo es verde el árbol de dorado fruto que es la vida misma. Es decir, si nosotros no vivimos, no experimentamos dicha teoría, nos quedamos allí. No sirve para nada el conocimiento si no lo practicamos. Entonces estamos ante el camino del creyente y el otro camino es el camino del práctico, que es el camino más difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, de 1000 que me encuentran, uno me sigue. Esa es la otra frase. De 1000 personas que reciben la enseñanza que le permita despertar su conciencia, solo uno practica. 999 se dedican a teorizar, se quedan en el fanatismo, lo que los vuelve presa fácil para caer en el pseudoesoterismo, que es lo que vamos a ver ahora en un momento aquí. Entonces, ¿qué pasa? El creyente se queda creyendo en lo que le dijeron, lo acepta como una teoría, de pronto le gusta todos esos temas del astral, de la magia, de la concentración, de las existencias pasadas, de las facultades, de los chakras, de lo que sea. Se fascina con todo eso, pero se queda ahí y no hace absolutamente nada.
Y si intenta hacer algo, pues seguramente no lo hace con la suficiente fuerza, con la suficiente tenacidad para llegar a comprobar. Lo que sí hace el práctico, que es el único de 1000 que llegan, solo uno se pone a practicar. Bueno, el práctico es aquella persona que se comienza a colocar a practicar seriamente todo lo que va aprendiendo. Si con continuidad, día tras día, va a comenzar a experimentar, a tener resultados contundentes que le permitan dar testimonio de lo que ha aprendido. Entonces, el práctico comienza a comprobar cada una de las cosas que le van explicando. Y resulta que todas estas cosas que va comprobando, pues entonces lo van a llevar a una fase que se llama la etapa mesotérica, que todavía no es un esoterista como tal, eso lo vamos a ver ahora de último. Entonces el práctico comienza una etapa que se llama mesoterismo, que va acompañado de su madre divina y comienza a lograr los primeros avances, es decir, los primeros resultados. Entonces, bien, eso es lo que es conocimiento exotérico. Ahora bien, cuando hablamos de una persona creyente que se queda en el fanatismo religioso, se vuelve presa fácil para caer en lo que es el pseudoesoterismo, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando hablamos de pseudoesoterismo, significa falso conocimiento interior. Eso es lo que quiere decir pseudoesoterismo. Si en todos los casos esas enseñanzas pseudoesotéricas son recibidas por nosotros por lo que es la personalidad de uno, más no la conciencia. Nuestro ser no recibe falsas enseñanzas, eso puede que lo reciba la personalidad de uno. Entonces, el conocimiento pseudoesotérico puede ser más o menos parecido al esoterismo, puede hablar de esoterismo, puede hablar de magia, de conciencia, pero ustedes saben que una cosa es hablar y otra cosa es la realidad. Si muchas escuelas de estas predican pero no aplican. Entonces resulta de que el pseudoesoterismo abunda como la mala hierba por todo el mundo, por todas partes del mundo. Se dice que se le ve tanto en los estratos bajos como en los estratos altos. Se ve en la clase pobre, en la clase media y también en la clase alta. Y se le ve tanto en los tugurios como en los palacios. Si en todas partes, en todos los países, todas las ciudades hay todo este tipo de enseñanzas que aparentemente conducen a algo, ¿sí? A algo de la conciencia, sea que le conduzcan a supuestamente a autorrealizar su ser o supuestamente a despertar la conciencia, resulta de que no es así, que no lleva a ningún lugar. Y antes, por el contrario, lo que es más triste y lo que es más preocupante, lo puede llevar es al camino negro, al camino de la magia negra. Entonces ya vamos a ver por qué. Bien, el pseudoesoterismo o falso conocimiento interior aparenta ser esotérico. Si una cosa es aparentar y otra cosa es serlo realmente. Como la mayoría de personas no practican, no comprueban, son prestos a caer en esto del pseudoesoterismo. Algunas enseñanzas pseudoesotéricas, algunas escuelas pseudoesotéricas alcanzan a despertar poderes, a despertar ciertas facultades y con esas facultades engañan a la gente, la fascinan en eso, la fascinan con eso y resulta de que todos esos poderes y facultades que ellos tienen no tienen nada que ver con la conciencia, ni con el ser, ni con la logia blanca, sino que resulta que esas facultades provienen de la magia negra. Entonces, bien, muchos de estos líderes pseudoesoteristas se autocalifican de maestros, de santos, sí, de personas iluminadas o personas con poderes. Algunos los tienen, si es verdad, pero esos poderes no provienen de ningún bien, ¿sí? De ninguna fuerza positiva. Todo lo contrario, muchas veces provienen de las fuerzas negativas. ¿Sí? En la mayoría de casos proviene es del ego, ¿sí? Proviene de entidades demoníacas, ¿sí? No tiene nada que ver con el despertar de la conciencia. Es importante que uno sepa que todos tenemos un yo de la fascinación intelectual, ¿sí? Es decir, hay una tendencia en cada uno a fascinarse, a nutrirse intelectualmente, a leer y a leer y a releer, pero no pone en práctica nada de lo que lee. Entonces ahí se va formando un defecto psicológico, ese pseudoesoterismo a nivel intelectual. Se nutre de cosas que no tienen nada que ver con el despertar de su conciencia y que no le van a sacar provecho a su existencia.
Entonces se va acumulando mucha información, se va acumulando una tras otra en la cabeza. Si cuando vienen a ver, eh, no saben dónde están paradas las personas, y no saben dónde está parado el individuo, y viene lo que es la confusión, viene lo que es el enredo. Entonces la gente ya no sabe ni qué pensar, no sabe qué hacer, no entienden qué es una cosa ni qué es la otra porque ya se han llenado de mucha basura su cabeza. ¿Sí? Entonces, importante tener en cuenta eso. Sí, la mayoría, se habla de que la mayoría de personas intelectuales ya no solo se conforman con los libros que tienen que ver con la escuela, con el colegio, con la universidad, sino que ahora también se meten a leer cosas, sí, de pseudoesoterismo y lo que es peor. Sí, entonces todo ese mariposear, ese ir y venir viene de lo que es el yo pseudoesoterista. Entonces viene otra cosa que podemos ver acá el pseudoesoterismo, es de que así uno no lo sepa, cuando uno se pone a leer un libro de algún demonio, de algún mago negro, resulta que lo está invocando y se está poniendo en contacto con él. Uno debe tener cuidado con lo que lee, porque cuando uno lee, se carga de la fuerza del que escribió lo que está leyendo. Y si uno va a leer un libro y resulta que lo escribió una persona fornicaria, degenerada, nauseabunda, inmunda, un demonio, ¿sí? Entonces resulta que si tú te pones a leer lo que él escribió, pues lo vas a estar invocando. Entonces, eso es muy delicado, por eso es que mucha gente a veces después tiene pesadillas. Y bien, vamos a mencionar algunos puntos que nos permiten identificar a las escuelas pseudoesotéricas, que son la mayoría que encontramos. Antes de mencionar esos puntos, cabe resaltar de que nosotros no estamos diciendo aquí que somos esotéricos. Le corresponde a cada quien comprobar realmente, si por medio de la práctica, comprobar realmente qué es una cosa y qué es la otra. Si aquí no estamos pidiendo que nos crean, porque no buscamos fanáticos aquí, ni seguidores, ni nada de eso. Entonces, bien, bueno, ¿cómo distinguir las escuelas pseudoesotéricas? ¿Cómo identificarlas? Lo primero que vemos es de que cobran por la enseñanza. Cobran o reciben dinero, sí, porque aquí nosotros por este conocimiento no recibimos un solo peso. La sabiduría que te permita despertar tu conciencia y autorrealizar tu ser, te permita cambiar tu vida 365 grados, perdón, 360 grados, sí, que te permita darle la vuelta a todas las cosas, pues eso no se compra ni con todo el oro del mundo, así que toda enseñanza que reciba dinero por entregarse es pseudoesotérica. Inmediatamente queda clasificada como pseudoesoterismo. Otra cosa es que no enseñen los tres factores. Lastimosamente muchas de las religiones que vemos, muchas de las grandes religiones que vemos, en algún momento enseñaron los tres factores, pero vino el fanatismo, vino la mitomanía, sí, vino lo que es la codicia y convirtieron todas esas escuelas en religiones fanáticas, puro fanatismo religioso y le sacaron dinero a la gente, comenzaron a esconder los tres factores, sí, ya no enseñaban las cosas como eran. En un inicio enseñaban de que los defectos había que eliminarlos, luego le decían que no, que viene tal persona y le absorbe los defectos, le perdona los defectos. Entonces todo ese tipo de cosas las vemos allí. Eh, Existen escuelas pseudoesotéricas que hablan de los tres factores pero no los practican o los tienen completamente torcidos o adulterados. Recordemos que los tres factores son el nacimiento espiritual, la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad. Bueno, dicen de que todos los caminos conducen a Roma. ¿Sí? Le dicen a la persona de que cualquier cosa a la que haga, cualquier religión a la que se meta lo llevará al despertar de la conciencia. Eso es completamente falso, ¿no? Pero ya le corresponde a cada quien comprobarlo. Insinúan o declaran que el conocimiento esotérico puede aprenderse en libros. Ojo con esto, compañero, lo único que nos permite llegar al conocimiento esotérico es la práctica. Puede leer lo que quiera, pero si no practica no hay nada, solo puras teorías y puro intelectualismo, eso no es nada. Sí, fomentan mucho el intelectualismo, pueden dar enseñanzas de inefable apariencia, sí, cosas muy bonitas, cosas muy lindas, pero que no conducen a ninguna parte. Pueden dar enseñanzas también que confunden, si ponemos ejemplo, hablan de la castidad, pero dicen que la castidad es no tener esposa y eso es falso. Confunden la castidad con el celibato, eso es falso. Castidad es una cosa, que es saber aprender a amar a su esposa sin derramar la energía sexual.
Pero entonces ellos dicen de que no, que castidad es no tener mujer o que la mujer no tenga hombre, y eso es algo realmente que es pura confusión. Bien, ahí vemos de que también se enseñan muchos elementos distractivos sobre el esoterismo. Sí, una persona puede tener varas, puede tener espada, tener sable, tener túnica, lo que sea. Si no practica, no es ningún esoterista. Una persona por terminar un curso completo no se vuelve esoterista. Una persona por comprar libros de determinado tema no se vuelve esoterista. Bien, se habla de que mezcla fuerzas. Las escuelas pseudoesotéricas mezclan fuerzas porque pues le dicen a la persona que puede ir a donde quiera y al mismo tiempo hacer lo que quiera, puede estar haciendo varios cursos al mismo tiempo y esa mezcla de fuerzas que genera, bueno, siempre es recomendable que uno esté en un solo lugar. Si comienza a ir a dos o más sitios, si comienza a tomar dos o más cursos diferentes, pues eh, se mezcla una fuerza con la otra y aparece una tercera fuerza que es destructiva y que acaba la persona saliendo de todo, quedando completamente confundido y le termina generando odio, todo este tipo de cosas. Ahí se habla de que también enseñan prácticas de magia negra, es decir, enseñan a despertar poderes a punta de ritos demoníacos, ritos satánicos. Pueden llegar a despertarlos, pero esos poderes son del ego, ¿sí? Son del diablo. Y solo sirven para hacer daño, para esclavizar a las demás personas, para dañar a otros, para matar, para asesinar, mejor dicho, por una cantidad de cosas terribles. Bien, se habla de que enseñan diversas formas de sanación. De todas maneras, aunque usted sane y aprenda a curar con plantas, con cosas, si no practica, no comprueba, si no practica los tres factores, no es ningún esoterista. A ver, las escuelas pseudoesotéricas enseñan también parapsicología, enseñan espiritismo y mediunismo. Es decir, en todo lo que tenga que ver con espiritismo, donde usted vea teosofía, espiritismo, medium, eso indica que la escuela es pseudoesotérica, que no lleva a ningún lugar. Al menos al despertar de la conciencia no te va a llevar. Tenemos también de que enseña brujería y manipulación de elementales. Ya hablamos de la brujería, la misma magia negra. Se enseñan a imponerle manos a la otra persona, enseñan a hacer cualquier cantidad de ritos demoníacos. No enseñan la castidad. Como ya lo decíamos, castidad no es no tener esposa, no tener mujer, no tener marido. La castidad es no derramar la energía creadora sexual a la hora de la práctica de sexo con su pareja. No enseñan a morir psicológicamente, lo que hablábamos de que en un inicio se explicaba que había que eliminar los pecados, de repente pues se comenzó a explicar de que ya venía otra persona y le absorbía los pecados, le absorbía los defectos al individuo. Si no se habla del karma, toda escuela esotérica tiene que explicar la existencia del karma, ¿sí? De que se tiene que pagar el karma. Deben enseñar a negociar el karma y también cómo negociar el karma, cómo se negocia, ¿sí? Que el karma se puede negociar, que se puede pagar haciendo negocios con la ley divina. Pero si una escuela no enseña el karma, no habla del karma y no enseña que se puede pagar, que se puede negociar, cómo negociarlo, entonces indica que es una escuela pseudoesotérica. Bien, nos enseña que hay que buscar la autorrealización del ser, ¿sí? Que se debe lograr en una sola existencia. En la India hay escuelas que hablan de los tres factores, pero le enseñan a la persona que se tiene que ir por el camino del nirvana, lo que indica que a la final no va a autorrealizar su ser nunca jamás. Bien, bueno, muchos relacionan el esoterismo con la venta de perfumes, esencias, talismanes, velas, libros, filtros, minerales, brebajes, túnicas. Eso no tiene nada que ver, si engañan a la gente que desconoce. Y porque vuelvo y repito, uno puede tener miles de túnicas, espadas, varitas mágicas y saber incluso hasta poder tener ciertas facultades, que eso no lo hace esoterista a usted. Y ahora vamos a ver por qué exactamente. Les recordamos, compañeros, la principal diferencia entre un mago blanco y un mago negro es la calidad del conocimiento. Que el mago blanco dice las cosas tal cual como son, directo a la yugular, de frente y a la cabeza. El mago negro siempre le mete trabas a la enseñanza, siempre confunde, dice que le enseña magia blanca y magia negra, ¿no? Eso jamás es así.
Ningún mago negro enseña magia blanca y ningún blanco enseña magia negra. Pero estas escuelas pseudoesotéricas te dicen de que tienen magia amarilla, magia roja, magia azul, magia blanca, magia negra y todo eso es basura. Sí, todo eso es falso porque ningún mago blanco da enseñanzas que confunden. Le recordamos, como dijimos ya ahorita, si se pone uno a leer libros que no sabe quién los escribe, si agarras sin saber un libro de algún demonio, algún mago negro, pues resulta que lo estás invocando y podría llegar a tener pesadillas o podría aparecerse ese sujeto. Entonces, mucho cuidado con eso. Ya hablábamos de la importancia de no mezclar las fuerzas. Importante saber de que el pseudoesoterismo maneja el bajo psiquismo, ¿sí? Maneja lo que es los poderes del ego. Si entra en actividad ciertas facultades, esas escuelas enseñan a despertar poderes, pero esos poderes que se despiertan son del mal y para el mal. Sí, son poderes que provienen del órgano cundartiguador, sí, de la parte mala que cada ser humano tiene. Si lo que hace es integrar la maldad en sí mismo, en su corazón, en su alma, lo que hace es volverse un demonio completamente. Entonces esas facultades que le dan allá en esas escuelas, pues las usa para dañar a las demás personas, porque ellos entre más daño hacen, más avanzan. Entonces, bueno, lastimosamente poco a poco se va perdiendo el deseo sincero de autorrealizar su ser, de despertar la conciencia, ¿sí? De lograr un cambio radical en su existencia. Si poco a poco se pierde la confianza en el ser y se termina confiando en elementos extraños. Bueno, bien compañeros, vamos a pasar entonces ahora a lo que es el esoterismo para cerrar la conferencia el día de hoy. Y bueno, ¿qué significa la palabra esoterismo? Sencillamente significa conocimiento oculto, ¿sí? Conocimiento interior. El esoterismo es una enseñanza que se recibe por y para nuestra conciencia y se recibe en los mundos internos. La única manera de llegar al esoterismo es por medio de la práctica y de la práctica de los tres factores, y del nacimiento espiritual, es decir, la transmutación sexual en pareja, también de la eliminación de los yoes psicológicos, de los defectos, y a través del sacrificio por la humanidad. Si no se practican esos tres factores, no se llega a ningún esoterismo. El esoterismo es de la conciencia de cada uno de nosotros, es del ser, proviene de nuestro Padre interno y nuestra Madre divina. Por lo tanto, eso no se va a encontrar en ningún libro. Conferencias como esta, enseñanzas como esta te dan la base para llegar al esoterismo, más de nada sirven si uno no practica, no se pone a comprobar. Ahora bien, las enseñanzas esotéricas se dan en los mundos internos, en las otras dimensiones. Sí, para eso es necesario aprender a desdoblarse astralmente, eso lo enseñamos aquí en el curso. Vemos también de que existen dos clases de enseñanzas esotéricas, las del libro abierto y las del libro cerrado. Si encontramos las del libro abierto, son aquellas que se pueden divulgar a las demás personas, así que necesitan divulgarse, que son beneficiosas para las demás personas, para los alumnos, ¿sí? Ahora bien, existen las enseñanzas esotéricas del libro cerrado que no deben decirse a nadie, porque son exactamente para uno mismo nada más. Hay que aprender a callar, a guardar silencio. Entonces, bien, vemos nosotros de que la mayoría de personas se sienten esoteristas nada más con leer, nada más con asistir a las conferencias, a los cursos que estamos dando acá, eh, o porque tienen túnicas, bastones, cosas así. Y eso es totalmente falso. Bueno, miren, debemos comprender de que para llegar al esoterismo hay que escalar tres montañas. La primera montaña, que es la de los cuerpos solares, se inicia con la fase mesotérica que hablamos ahorita. En el exoterismo, cuando una persona comienza a comprobar, a practicar, la Madre Divina le va a conducir a la fase mesotérica, que es toda la primera montaña. Entonces allí comienza a convertirse en un iniciado. Ojo, muchas personas fueron iniciados, mas no fueron maestros, sin embargo se les conoce como maestros o se les conoce como santos sin haber terminado el camino a la santidad.
porque para hacer la santidad hay que escalar tres montañas y para autorrealizar el ser hay que escalar las tres montañas completas. Y muchos santos de la Iglesia Católica solo llegaron hasta la primera montaña, no terminaron el camino de la santidad. Entonces, bien, resulta de que en esa primera montaña, por lo que es el Génesis, se fabrican los cuerpos solares y se da una frase que dice, de 1000 que me siguen, uno es mío. De 1000 personas que van en la primera montaña, solo una avanza a la segunda. 999 se tiran a perder en la vida del nirvana. Si entonces dejan tirado el trabajo, solo hacen la primera montaña y ya. Ahí no hay ningún esoterismo, a pesar de que tenga muchas facultades despiertas, muchos poderes, que tenga cosas muy impresionantes, muy fascinantes, no es ningún esoterista porque no terminó el trabajo. Y bien, de 1000 personas que van a esas alturas, solo uno pasa a la segunda montaña cuando escoge el camino directo y encarna a su propio Cristo individual. Se encarna al niño Dios en su corazón y ese niño Dios es el que le va a conducir al verdadero esoterismo, porque Él es la esperanza. ¿Sí? Ese bebé, ese niño Dios que nace en el corazón del iniciado, se compromete con nosotros a llevarnos hasta el fin del trabajo, ¿sí? A llevarnos hasta donde el Padre. Por eso es que Él lo dice, el Cristo dice, nadie llega al Padre sino es a través de mí. Y el Cristo es un héroe, sin héroe de los héroes. Él tiene la capacidad para triunfar contra todo, contra todos, tiene la capacidad para ganarlas todas. Contra viento y marea, contra todo pronóstico, es el triunfador, el exitoso, el invencible. Entonces en ese Cristo íntimo está nuestra esperanza. Por eso es importante que nosotros lleguemos algún día a la cristificación. Y entonces ese Cristo va a morir en esa segunda montaña combatiendo todo el ego, eliminando todo el ego, los defectos, los yoes psicológicos y va a resucitar. Lo que es ya la tercera montaña, ese Cristo se va a levantar nuevamente y va a dejar completamente limpio el alma, el corazón del iniciado. Y en esa tercera montaña, cuando nos vamos a unir con nuestro propio Padre interior, ¿sí? Cuando logramos unirnos por medio del Cristo a nuestro Padre interior profundo, es allí cuando se es un verdadero esoterista, porque la escuela esotérica, pues uno entra a la escuela esotérica cuando ya se fusiona con su propio Padre. Entonces es aceptado como adepto, como estudiante en la escuela esotérica de su propio rayo, ¿sí? Porque sabemos de que existen 7 rayos de la creación. En alguno de esos 7 rayos la persona vino, ¿sí? Existe que el rayo de la medicina, que el rayo de la fuerza, que el rayo del amor, el rayo de la muerte, el rayo de la vida, el rayo de la justicia. En fin, existen 7 rayos en el que usted pertenezca, allí va a ingresar a la escuela esotérica de ese rayo al que usted pertenece y es allí donde se vuelve un verdadero esoterista. Entonces, queda claro que ser esoterista no es para nada fácil. Entonces, esa es la conferencia, compañeros. Eh, Existe algo que se llama el falso sentimiento del yo, que es creer que vamos bien. En el camino hacia el esoterismo, lo peor que se puede pensar, que se puede imaginar es que uno va bien, porque eso significa que va muy mal. Entonces, sentirse esoterista sin haber empezado a practicar, sin haber eliminado el primer defecto, sin haber comenzado a transmutar la energía o a aprender a hacerlo bien, es obviamente es un error muy grave de cada uno de nosotros. Entonces, la invitación, compañeros, es a trabajar sobre sí mismo, a comenzar a practicar estos 3 factores de la revolución de la conciencia que mencionamos ahora aquí, en especial el morir psicológico, ¿sí? La eliminación de los defectos. Cada defecto que tú vas eliminando, pues va a liberar una chispa de conciencia, la cual va a recibir la enseñanza esotérica, la vocación. ¿Sí? El Padre le va a enseñar su vocación, su conocimiento esotérico para que ayude a la humanidad. Es decir, si eliminamos el yo del alcohol por completo, pues nos van a despertar una chispa que nos permita ayudar a todos los alcohólicos que hay en el mundo a salir de ese vicio. Si eliminamos el yo de la droga, vamos a poder liberar esa conciencia que está ahí y esa chispa va a recibir la sabiduría para ayudar a salir a los demás hermanos de la droga.
Si eliminamos el yo de la pornografía, también exactamente lo mismo, va a tener la sabiduría y el conocimiento para poder ayudar a los demás a salir de ese vicio. Si eliminamos los yoes de la ira, exactamente igual, podemos ayudar a todas las personas que tengan ese problema. Sí, y así sucesivamente con cada defecto que vamos eliminando. Entonces, compañeros, esa es la conferencia. Gracias por participar en esta actividad y que tengan una feliz noche. Por favor, nos dejan sus dudas, sus comentarios en la caja de comentarios. Muchas gracias.